Gran Canaria quiere demostrar que es el gran favorito al ascenso directo en esta llegada a la primera FEB y vamos a comentar con Dani e Irene del Triple Canario si es de verdad ese gran favorito, si va a arrasar en la competición o si le va a tocar sufrir como todos los equipos. Lo comentamos en Bajando al Bar. Muy buenas chicos, ¿qué tal estáis? Desde Gran Canaria teníamos otra vez muchas ganas de volver a hablar con vosotros porque al final lo decimos siempre y parece un tópico, tenemos muchas ganas de hablar de Cantabria, de Estudiantes, pero es que tenemos ganas de hablar de todos los equipos y en el caso de Gran Canaria, chicos, mucha gente quiere que hablemos de ellos, que al final es un poco lo que cambia respecto al resto. ¿Cuánto va a sufrir el equipo? ¿Cuánto de favorito es? ¿Cuánto de grande puede ser el batacazo en caso de no ascender? Esa es un poco la tesitura a la que se enfrenta pues el grandísimo favorito, hay que decirlo así, al ascenso directo en la primera fe. ¿Qué tal estáis? Pues a ver, pasando calor en la isla, cosas del verano tropical insular. Y nada, Aterrizando aterrizando un poco en la primera FED. en la primera fe con las presentaciones de jugadores y todo el tema. Un poco hablando de eso, la presentación de jugadores, creo que ya el equipo ya ha empezado la dinámica de trabajo, os hemos visto que habéis estado ya por ahí con ellos, habéis tenido oportunidad de preguntar incluso. ¿Cuál es el ambiente? Porque realmente hay mucho, entre comillas, bocazas que ya sabe que va a subir, otros que son más cautos, vosotros sois el grupo más cauto, lo cual está bien, pero dentro del equipo, dentro del ambiente del pabellón, ¿qué se respira? ¿Qué se dice de la temporada? Se afronta la temporada de manera con ilusión, con, ¿cómo decirlo? Con un poco de coherencia. Hay mucha cautela, eso sí es cierto. Cautela, desde el exacto. primer momento, tanto Savignani como Solana, ya Gudmundsson y Rodríguez fueron presentados y el mensaje es claro. Precaución, la liga no es sencilla, esto no va a ser un paseo. Hay un equipazo, como dijo hoy Joaquín Rodríguez, pero las cosas como son, no es cuestión de equipazo, sino de trabajo diario y mucho entrenamiento. Se está entrenando bastante. Desde el primer día, que fue justo este lunes, fue el primer entrenamiento, que pudimos ir a la prensa. Y también tener palabras de Carlos Alocén, que sí destacaba lo mismo, partido a partido. Sí, mucha prudencia, sobre todo eso, porque Carlos Alocén, primera experiencia en Primera Fe, él mismo lo dijo, que él nunca había jugado en Primera Fe, y que para él era un poco también de cautela de ver a ver cómo es un poco el juego, que ya le estaban los compañeros avisando. Es que si vamos a lo que es la plantilla, pues al final, lo que decíamos al principio, el equipo es tremendo, pero aparte de eso, hay muchísima experiencia en la competición. Se han fichado grandes nombres desde Liga Andesa, pero también se ha fichado un poco lo que se suele decir, a lo mejor de cada casa en esta competición. Joe Cremo, Joaquín Rodríguez, Mark Towns. Es que al final es muy importante la experiencia, lo comentamos mucho, pero también yo creo que lo que da el paso extra a este Gran Canaria en el que tiene a Gudmundsson, que es uno de los mejores bases de la liga en los últimos años, junto con Alocén, que probablemente esté fuera de liga, la experiencia de Cristian Díaz, Mark Stams, que viene de ser MVP de la liga, un Joaquín Rodríguez que ha querido todo el mundo en la primera FEB, Joe Cremo, hombre ascenso, Juan Rubio, Miquel Salvó, Pierre Pelós, Robert Stumbris, otro de esos jugadores soldados de Savignani, y por dentro Luke Fischer y el pelotazo de Fran Guerra. Es que al final yo creo que ilusiona a Mark Towns, ilusiona a Joaquín Rodríguez, puede ilusionar a Joe Cremo, pero lo que hace que Gran Canaria sea el grandísimo coco de los últimos años en la competición es el nombre de Fran Guerra, es el nombre de Pierre Pelós, es el nombre de Carlos Alocén, que son nombres que si no fueran bajo la etiqueta de Gran Canaria, probablemente no estarían jugando en esta liga, chicos. Es que hay que ser conscientes de que al final son 3 jugadores que se quedan probablemente con el mismo sueldo que tenían en ACB, cosa que hoy por hoy probablemente ningún Primera Fe podría permitirse un sueldo como el que pueden tener en ACB estos 4 jugadores. A ver, creo, o sea, mi compañero a lo mejor no está de acuerdo, pero al final creo que es un equipo hecho por y para pensando en ser un equipo para competir y para intentar ser el primero de Primera Fe. Luego es lo que dicen. Una cosa es la teoría y otra la práctica, pero la plantilla al final se basa mucho en la experiencia de Savignani en Burgos. Ustedes mismos lo habéis dicho en estos días. Tanto Gudmundsson, Fischer, jugadores que han estado con él. Y muchos de esos jugadores ya han vivido lo que es un ascenso. Caso Joe Cremo, que creo que lleva 3 ascensos en 4 años, que pocos jugadores creo que lo pueden decir a día de hoy a Pocos. nivel... Dirá Cuevas como mucho. Casi tampoco, o sea.
Y al final creo que se ha buscado eso, la experiencia por un lado de casos exitosos como el de Burgos, pero también, por ejemplo, el caso de Marquis Town, que fue uno de los mejores jugadores del año pasado. Sí es cierto que en ACB poco se le conocía, aunque después de la experiencia de Murcia algo se sabía de él, pero claro, es un jugador que el año pasado, en verano, este mismo verano, estábamos pensando que podía ser ACB perfectamente. Y sin embargo ha asumido el reto de liderar un poco, yo creo, esa parcela ofensiva de Gran Canaria. Y también combinarlo con jugadores que ya estaban en el club en temporadas anteriores, como Carlos Alocén, Pierre Pelos y Miquel Salbón, que está lesionado, sí, pero... Sí, a Miquel Salbón le queda. Si queréis, entramos un poco en materia y hablamos de los exteriores. Vamos a repasar la plantilla al completo, pero esta es la ristra de exteriores. Casi nada, chicos. Jonas Gudmundsson, Carlos Alocén, Cristian Díaz, Marqués Towns, jugadorazo, Joaquín Rodríguez y Joe Cremo. Así sobre el papel, visto aquí la plantilla ha sido el único equipo que prácticamente no nos da espacio para meter a todos los exteriores en la diapositiva. Es que no nos ha dado casi espacio. O sea, hemos tenido que ir a lo reducido, a lo pequeño, y hablan muy bien, por supuesto, del trabajo que se ha hecho en el juego exterior, chicos. Y la verdad es que no hay manera que no ilusione. Es decir, podemos decir muchas cosas, que hay que ser cautos, por supuesto, siempre, pero la verdad es que tras la crisis que se ha vivido, la llegada del director deportivo como Solana, el hacer un equipo, obviamente, Gran Canaria, siendo sinceros, dispone de más recursos que algunos equipos para hacerlo, pero los recursos hay que saber usarlos. Y Gran Canaria tiene un juego exterior, la verdad que envidiable. Es verdad que Jaime nos puso alguna pega en cuanto a su asunción de roles en muchos casos, porque hay mucho exterior de característica muy similar, donde a lo mejor el equilibrio te lo pone Yo Cremo, porque sé que puede ir un poco más al poste, hacer otro tipo de cosas, pero por lo general hay mucho talento ofensivo con balón. Es que también hay que tener una cosa en cuenta, generalizando antes de entrar jugador por jugador, la planificación también ha ido influida un poco por el tema de los cupos y también por el tema de la falta de Miquel Salbó. Al final un jugador como Miquel Salbó en el alero te hacía necesario a lo mejor tener un exterior más, como puede ser a lo mejor Joaquín Rodríguez o como tú mencionas a Joe Cremo, que son jugadores versátiles que te pueden ir del 1 al 3 perfectamente. Cualquiera de ellos dos perfectamente podrían ser base o alero en este caso, que creo que es lo que ambos van a ser minutos de alero, al menos mientras no esté Miquel Salbó, aunque luego mencionaré un pequeño asterisco que pasó en estos días, que es el fichaje para tercera FEP, pero en dinámica de primer equipo del canterano del Juventud Merevashvili, que es cupo y ha fichado por el Gran Canaria y va a estar en dinámica de primer equipo, aunque es un jugador para el tercera FEP. Yo quería hacer un inciso, Jaime, perdón si me permitís, porque una cosa que yo siempre he tenido en mente, cuando Gran Canaria sale a la U22, abandona su plaza de segunda FEP para ir a la U22. En este caso, tras el descenso, va a tercera FEP. ¿Por qué? Quiero decir, ¿sabéis el motivo? Porque realmente su plaza natural era la segunda FEP, que era donde estaba, o tiene que volver a empezar desde abajo. No se ha sabido el motivo. Yo creo que es más una transición por si no van a Liga U el año que viene, buscando el ascenso, mantenerse en esa posición de tercera FEP. Y segundo, porque al final no deja de ser un equipo joven y que realmente lo que quieren es una formación del jugador. Bien. Tercera FEP o segunda FEP, pues es un poco más el ambiente competitivo. De hecho, antes de a mí me parece un acierto. Sí, a mí también. De estar en segunda FED, jugaban en tercera. Sí, es que es más, el equipo asciende de tercera a segunda, en una generación de oro que era con, si no me acuerdo, fue el año de Jovan, Jalifa, Oleg, que fue una generación de oro que consigue el ascenso de tercera a segunda. Vamos con las salas. A mí me llama mucho la atención y estoy muy de acuerdo. Yo he sido mucho de decir que me falta un jugador más perfil americano en esta ristra de exteriores, que quizá pueda ser Marqués Towns o que quizá no se eche tanto en falta con el nivel que debería proporcionar Carlos Alocén respecto al resto de bases de la competición, pero veremos si termina surgiendo. Luego, al final, lo que hablamos de las salas es que son jugadores ya mucho más de corte defensivo, sobre todo los Stumbris, Juan Rubio y Salvó, que Stumbris y Juan Rubio los conoces a Viñani de Burgos, uno en Liga Endesa, otro en Primera FEP, pero habiendo sido ambos muy importantes en el esquema colectivo del equipo, Miquel Salvó, que también tiene que ser
muy importante en la competición. Y luego Pierre Pelos, al que podríamos definir como ala, pero también podríamos definir como interior perfectamente, porque es un jugador que juega mucho de espaldas, que tiene ese tiro, pero que hace muchas cosas y que lo decíamos cuando hicimos la previa, Dani. A mí me da la sensación de que Pierre Pelos es que el debate igual está con Fran Guerra, pero debería ser el mejor jugador de la competición. Y Correcto. si hablamos de un talento exterior sobresaliente, es que por dentro de Gran Canaria tiene un nivel defensivo en los aleros que está al alcance de muy pocos y un talento diferencial cuando se busquen ISOs, cuando se busquen 2x2, cuando se busquen sistemas para recibir cerca de la canasta, que con Pelos y Fran Guerra, yo no sé si hemos visto nada igual nunca en la liga. Y es lo que decimos al principio. Yo creo que ahí es donde marca la diferencia el equipo de Sabiñán. Correcto. A ver, algo que me dijo Irene, que se lo voy a sacar a ella y ella ahora lo comentará, es que va a ser clave esa química entre ellos dos. Si conectan Pelos y Guerra, que es una clave que ella siempre me ha estado diciendo, esto va a ser clave. Si ellos dos conectan, el juego interior de Gran Canaria, que probablemente sea el quinteto titular con ellos dos, Sí. es que probablemente sea imposible. Además, se nos olvida que Pelos tiene un muy buen porcentaje de 3. No, y es que Parece encima que no. Pelos, es que encima Pelos no solo la capacidad de abrir el campo, sino también la capacidad de pelear cada balón, de ser un jugador muy físico, de ser un poco una Sí. navaja suiza dentro del sistema de Gran Canaria. Es que a poco que encajen, como habéis dicho, perdonadme la broma, pero es para cerrar la liga. Sí, a mí es que me parece de coña que vayamos a ver a Pelos en primera fe. O Sí, sea, es una dicho mal y locura. pronto, es que me parece de coña. Tenía ofertas de Euroliga, ¿no? Si no me equivoco. Pelos no. Eurocup. Estaba ahí. No. Eurocup sí. Perdón, Eurocup sí. Estoy yo tonto. A ver, Euroliga siempre está el tema de los equipos franceses que siempre intentan buscar cupos de ese nivel, pero el interés era sobre todo Eurocup. Sobre Es tremendo, todo. Jaime, es tremendo. Que, Y luego, y además, incluso, fijaros la versatilidad que puede tener el equipo, que hasta Miquel Salvó puede jugar al 4 y jugar con equipo sin ningún bajo. problema. Es que Sí. es a lo que iba. Es que si hemos hablado de los exteriores un poco en finas líneas, pero es que pues, a tener Salvo que puede ir al 4 y puedes hacer un quinteto muy dinámico con un jugador como Pelos que pueda rendirse por dentro pegándose por cada balón. Es que tienes un montón de alternativas, incluso un Pelos que puede dar mucha movilidad por dentro. No sé, creo que. Y luego un jugador como Stumbris, que Jaime y yo conocemos muy bien porque llevan ya curtido en la liga, que te da mucho equilibrio, porque es un jugador que te hace un poco de todo también en pequeñas dosis y que encima pone muy buenos bloqueos, que es un jugador muy físico, que te mete kilos, y un Juan Rullo que también lo tiene. A tu jugador favorito de la primera fe, Stumbris, ya le ha pegado un hombrazo o un rebote, ya lo conoce. Sí, desde luego. No, y además, bueno, el hecho de que haya esa experiencia viene bien a los que ya estaban en la isla. Sí es cierto que en los que hay en la isla, el perfil que son perfiles que pueden encajar muy bien. Quizás el caso de Alosen, que es más un jugador de talento que de físico, en primera fe que se exige tanto físicamente, es un poco más complicado, pero al final es que es más, por ejemplo, un fichaje que me parece súper clave y no hemos hablado mucho es Cristian Díaz. Un jugador como Cristian Díaz, de tercer base, la importancia que él va a tener, sobre todo con los jugadores de aquí, en decirles, mira, esto va así, esto va así, este árbitro lo conozco yo, funciona de esta forma. O sea, parece que no, pero el tener ese perfil de jugador que va a aportar a lo mejor 5 o 10 minutos. Y que tenga experiencia. Pero sobre todo, que tiene esa experiencia sin necesidad de jugar, pero ya desde el banquillo aportando, yo creo que va a ser clave. Y jugadores como Stumbris, al final, es lo que decís, son jugadores hechos ya a la competición. Yo me quería tener en Juan Rubio, porque hemos hablado de versatilidad, pero sí que era que Juan Rubio aquí es el único que yo creo, Jaime, y vosotros chicos también, no sé si lo pensáis, que no puede hacer el 4 con tanta solvencia, porque cuando estuvo aquí en Estudiantes en la liga, aquí me refiero a la liga, se le vio un poco esas costuras en el 4 y que buscaba, que llamaba un poco a gritos que su sitio era el 3, con lo cual ahí Juan Rubio creo que es el que más focalizado va a estar en un rol que yo creo que a priori no va a venir nada mal, no sé vosotros cómo lo veis. Va a estar anclado al 3. Además, clarísimamente, porque además, incluso si hiciera falta un interior, el Granca probablemente pille de la cantera, tiene a un 4 y un 5, que aunque aún están en periodo de desarrollo, perfectamente podrían jugar con el primer equipo, que son Arthur Safak, que es un 4 físico muy ancho, capaz de imponerse físicamente en el aro, y un 5 que es Coden Bengue, que ese sí, si tiene minutos
puede llamar la atención. De hecho, vimos a A Safak Safak entrenando el primer día con el primer equipo. está en dinámica del primer equipo también ahora en la pretemporada. Y el mismo Coden Benga ahora mismo está jugando, creo que es sub-18 con Senegal Afrobasket y ha hecho 38 de valoración. Joder. Sí. Es un 2-10 ya formado y que este año en tercera FED puede ser una cosa interesante. Bueno, recordemos que este año en primera FEP, que lo hemos comentado también antes, Jaime, se puede ir a 15 fichas, que eso también es una cosa que está muy bien también para hacer más equipo y tocar cosas. Y va a estar por ahí. No, digo. No, iba a decir que podemos, ya que estamos hablando de Mbengue, podemos hablar de los interiores, porque al final quitarle algún minuto a Frank Guerra y a Luke Fisher, pues no parece especialmente fácil, pero yo es que veo una pareja que además es complementaria, porque Luke Fisher siempre ha destacado por ser un jugador muy inteligente en cabecera, que facilita el resto, que era una pieza súper clave en los esquemas colectivos de Savignani. No al estilo Goran Huskic en Coruña, porque Huskic pues igual tiene más capacidad de pase, más jugada de espaldas, pero sí que ha sido un jugador que no tiene ningún problema en subir arriba a cabecera, a buscar manos a manos, a jugar pin down para facilitar las esquinas. Es un jugador muy inteligente, que luego además carga muy bien el rebote y a mí me da la sensación de que Savignani se lo hubiera llevado donde fuera, pero que tenía hueco en Liga Endesa. Y lo de Frank Guerra es lo que decíamos al principio. Da la sensación de que sí que es verdad que bueno, no había sido su mejor año físicamente, pero hacía 2 temporadas había sido un jugador muy importante con los problemas físicos de Shermadini en Tenerife, que ha estado en dinámica de selección en torneos importantes y que al final es que es una pareja que si me la pones en mitad de tabla en Liga Endesa, pues es que tampoco terminaría de sorprender. ¿Puede faltar intimidación? Al final, cada entrenador ve los interiores de una manera. Recordemos que aquel San Pablo Burgos de Savignani tampoco tenía esa figura de jugador súper atlético que fuera a taponar, que jugara por encima del aro. Tenía cierta amenaza en Golomán, pero siempre ha buscado a esos jugadores que fueran muy buenos bloqueadores y que sumaran al colectivo desde el IQ y desde saber jugar al baloncesto. Es que no, y sobre hay turno todo para todo, no os preocupéis, hay turno para todo. Dani siempre se no, y sobre todo se explaya más que yo. Y sobre todo que los bases requieren mucho pick and roll, tanto Goodmanson sale mucho de pick and roll, a los Zen, que sí es cierto que a lo mejor es más de movimiento, también le gusta mucho jugar el pick and roll con el interior, con el 5. Creo que son pivots que se van a complementar muy bien. Nota importante, aficionado del Gran Canaria que esté viendo esto y probablemente no lo viese en San Pablo Burgos el año pasado, aquí aún tenemos en la memoria su primer año en Europa, que fue aquí, y el pobre vino verde de Estados Unidos. Era un 5, que el pobre sí era inteligente, pero aún estaba muy verde para lo que era Europa. Y se formó en Alemania, se formó en Francia, hizo muy buenos años en Francia, y no es el pivot que tenemos muchos en la mente cuando él vino aquí el primer año. Es más, recuerdo que tuvo problemas físicos y fue un año que le costó bastante entrar en Europa. Fue el primer año de introducción y además jugando Euroliga. Y creo que esa formación y esos años, sobre todo el año del ascenso con San Pablo y el año pasado, nos hacen a la idea de que es otro pívot completamente diferente. Desde luego. Y luego, lo que hemos hablado de, Jaime habla mucho de facilitar, también con Frank Guerra. Vas a tener jugadores verticales como Towns, también en la organización de Joaquín Rodríguez, que con el uso del cuerpo de Frank Guerra puede facilitar las entradas a canasta, también producir desde continuación corta, de continuación profunda. Es que Frank Guerra creo que es el jugador diferencial del equipo. Creo que va a ser un arco de redención total para un jugador que yo creo que se va a ganar el pabellón desde el primer día. Va a ser clave. Y aún nos estamos preguntando por qué ha venido a la isla. O sea, es algo que aún... Sí, eso preguntamos un poco todos. Fuera también del ámbito Gran Canaria preguntamos un poco todos, porque es raro, ¿no? Porque es un jugador que en Tenerife, lo hemos dicho, no está físicamente en el mejor momento, pero es que ha sido un jugador vital en el sistema de Tenerife para un equipo más que juega también el 5x5, bueno, el mejor 5x5 de la liga, de hecho, que producía básicamente todo por dentro, que acabe en Gran Canaria, me parece una locura. Con contrato garantizado el año que viene. Pero en un Gran Canaria en primera FED. En un Gran Canaria en primera FED. En primera FED. Es lo más llamativo. Yo lo veo un poco, también es verdad que es un jugador que es su casa, es su tierra,
ha tenido también sus más y sus menos, lo sabemos todos, pero yo creo que al final hay que valorar mucho la idea de que un jugador que está triunfando en ACB, Ujú. porque para mí lo estaba haciendo, se baje, nunca mejor dicho, al barro con Gran No, Canaria, exacto. hacerlo de esa forma, me parece que yo creo que se quiere ganar un poco el cariño de su gente y hace bien, porque al final es un poco su isla. Hay un dato que no ha salido mucho a nivel nacional, aquí sí lo hemos mencionado bastante en la isla. Tanto él como Cristian Díaz son los dos únicos jugadores verdad. que fueron canteranos del Gran Canaria de la generación del 92 que nunca llegaron a jugaron debutar con el Gran equipo. Canaria. Pues Son mira, los únicos. es un buen dato. Sí, sí, no, desde luego. Que al final también. Cristian salió a La Palma y luego de La Palma me comentaron que había ido directamente a Primera Fed. Y con Fran lo mismo. Fran fue a La Palma. No, no. No, Fran fue directamente a Estudiantes. Fran fue al Telde, a Telde, que es otro club de aquí, y de Telde ya fue a Estudiantes. O sea, no llegó a pisar el primer equipo. A mí Ya, lo que ya. me acaba de dejar, lo que me acaba de dejar loco es que Frank Guerra vaya a cumplir 34 años. Sí, 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 sí. Sí, ¿en qué momento nos hemos hecho tan mayores? No, O sea, es que te La edad paras, a pasa para todos. te paras a pensarlo y lleva 6 años en Tenerife. Sí, sí, ya, es una 6 locura. años. Que eso en un jugador ACB e incluso de baloncesto en general, que la media suele ser de 2-3 años por club, estar 6 años, pocos sí. jugadores. No, no, Y, es tremendo. y yendo a más todas las temporadas en Tenerife Sí, prácticamente. sí, sí. Entonces, también, bueno, digamos que eso justifica un poco ese regreso al equipo. Ujú. Yo, antes de ponernos a hablar de la figura de Savignani, con la que íbamos a ir ya hacia el cierre del vídeo, quiero hablar de dos jugadores en esa posición de alas que hemos mencionado antes, que sí que me gustaría volver a destacar, pues el papel de Juan Rubio como 3 más fijo, el papel de Stumbris como 4 más fijo, abriendo el campo para dar cabida a los Guerra y Fischer, incluso a Pelot como 5 en algún momento. Cuando se recupere Miquel Salvó, va a haber otro jugador sobre el que rotar de un nivel altísimo. Pero aquí, digamos, chicos, que estaban proyectados o se contaban durante parte de eso con Jakub Urbaniak, que es un jugador que a mí me flipa, Sí, bestial. y con John Shurna, que podía haber cuadrado ahí como cuadro abierto donde terminó Robert Stumbris. Son dos nombres que han sonado mucho, que al final no van a ser parte del primer equipo. Yo creo que han sido los únicos dos rumores, que me vengan así a la cabeza, que hayan sonado con fuerza y no hayan terminado jugando para este Gran Canaria, porque prácticamente todo lo que parece que ha querido Gran Canaria lo ha fichado. Y esos han sido los dos nombres que, digamos que quizás estaban en un plan A y se ha terminado yendo por otra opción. Correcto. Sí, ¿no? Sí, no. A ver, lo de Jakub al final, si tiene un año en Liga Universitaria Americana, lo iba a aprovechar. Era una oportunidad que no podía dejar pasar. Y aunque se le intentaba convencer, pues al final... Como todos los jóvenes. Como todos los jóvenes ahora Sí. mismo, se puede priorizar. O sea, salen datos cada día de lo que se están firmando allí y es una locura. Con lo cual, contra eso no puedes luchar, aunque seas el Gran Canaria. Y aunque el chico, pues aquí, sí es cierto que la experiencia fue un poco complicada, pero se fue a Polonia cedido y en Polonia tuvo un buen año. Desde el club se le dijo que aquí iba a ser principal, pero él prefirió, vamos a decirlo así, como no seguir. Y creo que por eso se ficha un poco también el perfil de Merevashvili, para que haga ese rol un poco de cupo mientras no esté Miquel Salvó. Y luego el otro que es John Shurna, a ver, siempre estuvo ese nombre. Yo creo que hubiese sido el pelotazo. No, es el que fichaje del pelotazo. A ver, hay que luego. entender que La salida de Shurna. la salida de Shurna aquí fue traumática, fue muy traumática, era un jugador... Importante. Iba a decir como Jason Granger en Estudiantes, pero es que era más importante que Jason Granger en Estudiantes. Era una especie, para que os hagáis una imaginación, una especie de Gonzalo Martínez en Estudiantes. O sea, era ese nivel de jugador de culto que lo daba todo, que era muy discreto fuera de la cancha, pero te lo encontrabas por la calle y te saludaba. Hola, ¿qué tal? Era un tío completamente integrado a la isla, tanto él como su familia, y fue una salida muy traumática y yo creo que hasta el último momento ha estado ahí, pero al final, entre una cosa y otra, yo creo que han preferido que la guinda sea un poco más el conjunto del equipo que ese perfil de 4 y reservar a lo mejor ese hueco que podía haber ocupado Shurna para más adelante si hace falta en algún tipo de jugador
a media temporada. Bueno, eso va a ser un poco tarea de Bruno Savignani, que bueno, llega a Gran Canaria, se resolvió rápido, la verdad, que la duda del entrenador, enseguida también pone informaciones. Llega un entrenador, para el que no lo conozca, que realiza un baloncesto súper completo. El Burgos era un equipo que tocaba todos los palos prácticamente de juego y por eso mismo logró ascender, también porque sacaba máximo rendimiento y juego de todos los jugadores, aplicable pues a Gudmundsson, que fue yo creo que la persona que fue capaz de ponerle en ese rol de manejador primario y conseguir un poco el juego a media pista y realmente también en lo global. También aplicable a Joaquín Rodríguez, del que también sacó mucho rendimiento, porque recordemos que Savignani llega a un Betis que estaba más destinado a otro objetivo que el que acabó metiéndose, que fue en playoff, y cambió la cara del equipo, y luego en el siguiente estaba ascendiendo con San Pablo Burgos. La verdad es que con Savignani habéis escuchado muchísimas cosas y todas buenas, lógicamente porque son merecidas, es un abrazo, a nosotros nos encanta, y creo que no hay mejor figura ahora mismo para coger un equipo como Gran Canaria que quiera asegurarse el ascenso de manera rápida y de manera garantizada, que un Savignani que yo creo que sí que ha juntado a muchos jugadores un poco desde su año en Burgos, pero es lógico porque fue un poco la clave de su éxito. No. A ver, aquí es clave el hecho de que hay que entender una cosa, no nos podemos quedar con el hecho de su mal inicio en Burgos. Sí. O sea, eso hay que quitarlo porque creo que no tenían, yo creo, una plantilla correcto totalmente preparada para lo que él le gusta en un perfil de juego. Él es físico, sí. Él es exigente, tiene sus ideas claras y yo creo que en esta plantilla, en la confección de plantilla en general, se ha dado. Lo que tampoco nos podemos confiar que... Pensar que esto va a ser un Burgos 2.0. No... O sea, es una idea que muchos tienen en la cabeza y sí es cierto que nosotros no queremos tener. El hecho de va a ser otra temporada perfecta de Savignani porque tiene a los mismos jugadores. Bueno, casi los mismos jugadores. Yo pienso que lo de Burgos es irrepetible. No puede decir. Ojalá que toco madera que sí. Pueda pasar este año, pero es algo que si queremos sí. El ascenso se va a tener que trabajar partido a partido. En el día a día, correcto, sí. Y es el mensaje que parece tanto Solana como Savignani han metido al grupo, porque es que todos los jugadores ya han hablado realmente a los en el primer día de entrenamiento, Gudmundsson y Joaquín Rodríguez, los tres día a día, entrenamiento, partido a partido, si acabamos de venir de allí. Y claro, va a ser eso, o sea, va a ser un día a día y intentar disfrutar el proceso. Desde mi punto de vista no hay que ir con la pretensión de ascender, es decir, hay que trabajarse el ascenso, no porque tengamos un buen equipo. Yo estoy de acuerdo, sí, yo estoy en ese barco porque es que realmente la liga también te pone un poco en su sitio. Obviamente sobre el papel Gran Canaria es un equipazo, mete miedo lógicamente porque no hemos visto jugar a este nivel en muchos años de la liga y es normal, lo hemos dicho con Pelón, lo hemos dicho con Alocé, lo hemos dicho con Fran Guerra y eso al final, pero claro, la liga, lo hemos dicho antes con Cantabria, que es un vídeo también que hemos grabado justo antes de vosotros, que realmente la liga cada año sube más el nivel y por mala suerte para Gran Canaria es que ahora mismo todos los equipos han mejorado la plantilla del año pasado, pero de manera abismal. Entonces, es verdad que no va a ser fácil competir pues, fuera de casa. Obviamente, Gran Canaria se tendrá que hacer fuerte en su casa, por supuesto, y ante sus rivales más directos y sufrir lo menos posible. Es verdad que ese Burgos de Savignani solo perdió 2 partidos y por detalles. O sea, que era un equipo que prácticamente y tranquilamente hubiera podido ascender invicto. Que es una cosa que a mí me vuelve bastante loco de esa historia. También tenía menos presión que este Gran Canaria, porque al final siempre hay que contar con eso. Yo creo que está muy bien el discurso y por mucho que haya gente que diga esto lo dicen por cumplir, pero es la realidad que hay que intentar autoconvencerse, jugadores, entrenadores, afición, de que Gran Canaria igual no sube ganando todos los partidos, pero sí está claro que aun quitándose presión y no exigiéndose ni un 32-0, ni un 34-0, ni he dicho 32 porque el año pasado al final eran 32 y ya tenía ni un 34-0, ni un 32-2, ni nada por el estilo. El objetivo de Gran Canaria tiene que ser el ascenso directo. Y si no hay ascenso directo en Gran Canaria, se puede maquillar con un ascenso en Final Four en la que seguro que es favorito, pero yo creo que cualquier escenario en el que
este equipo no termine jugando la Liga Endesa 27-28, va a ser muy difícil de digerir. Sí, desde luego. Es que es eso. No, y al final un poco es lo que decís. Aquí la idea es, Granada ha bajado y ha hecho un buen equipo pensando en primera fe, pero con la idea de competir y a lo mejor eso, competir la Gran Canaria al ascenso directo. Estudiantes, que lo decís en la guía, al final ha hecho que probablemente uno de los proyectos más realistas para poder subir desde que está en primera fe. O sea, hay, yo creo, 6, 7 equipos que perfectamente podrían tener un buen año, y no digo ascenso directo, pero a lo mejor llegar a un playoff en forma y decir, ojo que dan la sorpresa. O sea, lo importante es ser consciente de que tenemos un buen equipo en la isla, pero sobre todo que este equipo tiene que funcionar y tiene que ir poco a poco sacando las victorias. Estoy de acuerdo. Porque a ver, en la isla somos muy gafes y tenemos siempre la mala tradición de llega un colista y perdemos. O sea, Sí. Va a en pasar, ACB siempre... asumirlo, va a pasar. No. En ACB tenemos ese gafe de que venía un equipo y éramos resucitadores de... Resucitadores de descenso. Es más, quiero recordar que, por ejemplo, San Pablo Burgos el año pasado venía una racha ultra negativa, fichan a Porfirio Fisac, primera jornada creo que fue derrota, viene a Gran Canaria, empieza la racha de victorias. Es algo a lo que estamos acostumbrados en la isla desde hace muchos años. Esto no es broma, pero también es un poco un mensaje a la afición. Contad con que vais a perder partidos que no contáis por calendario con ganar, o sea, con perder. Y pasará seguro, porque yo creo que este año, y como ha dicho Jaime, no va a ser esa liga que hizo Burgos de 2 derrotas, tampoco va a ser un poco la que hizo el año pasado Obradoiro, ni mucho menos Coruña. Hay un nivel alto, muy alto, porque el que lo sube precisamente es Gran Canaria, sois vosotros como equipo, el que sube un poco es el Listón, y con lo cual vais un poco el rival de todos. Antes era Estudiantes, ahora es Gran Canaria, y por supuesto ahora Estudiantes, Gran Canaria, Granada, Valencia, los que ya venía siendo. Entonces se masifica mucho todo. Entonces yo creo que Gran Canaria tiene que contar con que va a perder partidos, lógicamente, va a perderlos, ascenderá o no ascenderá, pero va a perder partidos, y eso es un mensaje muy importante que hay que entender. Paciencia. Sí. Vamos a tener que tener mucha paciencia en la isla. Correcto. Que una derrota no va a ser el fin del mundo. Eso es. O un mal partido con victoria no va a Eso ser el es. fin del mundo, porque días malos van a haber, porque siempre los hay. Pero lo importante va a ser tener esa paciencia para llegar al final de la temporada en una posición en la que podamos decir que se puede competir y que hay un equipo y que es el equipo más fuerte, vamos a decirlo así. Pues, Kiko, yo creo que podemos ir cerrando por aquí. A ver si una de las cosas que podemos sacar positivas del descenso de Gran Canaria es que se organice ya la Copa España o lo que sea, llegamos un viaje, ¿no? Yo creo que lo mejor que fichar a Pierre Pelós o que a Fran Guerra es pasar un fin de semana en la isla. Mi cartera le viene muy mal Gran Canaria en primera FEP. Vale. Mira que lo estábamos diciendo, que un playoff de ascenso, como no se den ascenso directo, o una Copa España en el Gran Canaria Arena... Hombre, es tentador. Por cierto, Savignani ganó Copa España y subió. Que eso es otra cosa. Es una barbaridad también. Que esa es otra. Bueno, que por cierto, que con la tontería de Tony Ten estuvo a punto de hacerlo el año pasado, ¿eh? O sea, que parece muy difícil y, subir y Copa España, y se quedó a punto. quedó a 3 minutos realmente, porque eso también fue una cosa muy primera febesca, que te pase también esas cosas. O sea que... Sí. Lo que sí queríamos decir una cosa antes de terminar. Así, tanto Dani como yo queríamos agradeceros a vosotros la labor que hacéis, por ejemplo, para nosotros que no estamos tan puestos en lo que es Primera FED, nos habéis ayudado mucho para conocer los equipos y también para darle difusión a la competición. Al final, la isla no está acostumbrada a esta competición y creo que mucha gente, espero que mucha gente, pueda conocer un poco cómo es a través de ustedes. Creo que esa herramienta que mucha gente que está en ACB no es consciente de lo que hay en Primera FED, creo que que exista canales como el vuestro es necesario. O sea, no es que sea algo caprichoso, es que es algo necesario. El presentar la situación y los equipos y cómo es el nivel, porque al final hay un gran nivel en Primera FED, más allá de 2-3 equipos, hay mucho nivel en la competición y creíamos necesario el subrayar eso y el agradeceros eso. Yo, por ejemplo, me estoy informando,
ya me he visto 3 o 4 guías por ustedes. Por Pues un muchas Nos ejemplo. alegramos un montón. Muchas gracias a vosotros también, porque vais a ser parte también de la liga. Obviamente, pues mira, es una colaboración que hemos ganado que también nos ha gustado mucho. Y nada, que esperemos que vuestra presencia sea breve por bien de vosotros, porque por bien vuestro, pero que oye, que lo Luego, que, se, que luego se tenéis- le coge cariño. Se le coge Sí, cariño. Hostia, luego Ahí va. suben equipos que nos han gustado y no les vuelves a ver el pelo, ¿sabes? Así que bueno, espero que nada, que lo pasemos bien este año y por supuesto disfrutéis de la liga, que la vais a disfrutar bastante. yo te puedo decir por ambos, porque sé que aquí cierta persona tiene un punto de cariño al Fuenla, Ah, bueno. por motivo, y yo alguno más, el San Pablo Burgos, por ejemplo, me tiró en su momento, también el Estu, pues, de alguna forma, siempre hemos sido un poco afines a ellos, y cuando bajaron, pues, los hemos seguido un poco, no mucho, porque al final, estar en ACB, pues, tiene lo que Sí. tiene, Sí, y no da más. estar en un palacio no te hace bajar al barrio. Vivir en un chalet no te hace ir a un piso, eso está claro. Pero al final siempre hemos tenido cariño por algunos equipos que o han estado abajo o han ido subiendo y bajando, y siempre mantenemos ese cariño por la competición de Primera Fed. Pues un gustazo, amigos, y nada, ojalá, y seguro que todo el mundo también recomendamos que pasen por vuestro podcast para que quiera algo más concreto de Eso Gran es. Canaria, que seguro que este año va a estar cosas muy guays. Y nada, que disfrutéis del año, muchas gracias por todo y que aquí estamos para lo que necesitéis. Lo mismo. A la gente que ha visto el vídeo, dejadnos en comentarios, como siempre, qué opináis de Gran Canaria, si va a ser de verdad ese rodillo al que mucha gente cree que va a ser este Gran Canaria, si va a sufrir más de lo que le toca, qué opináis de la plantilla, qué opináis del entrenador. Sabéis que siempre os leemos y nos vemos en la próxima. Un saludo a todos. Chao. Chao. Chao.